Bem-vindo ao Depressão Pós-Parto. Y bueno, aquí estamos en otro episodio que no importa, la verdad no importa, aquí lo que importa es divertirse de nuestro podcast. Ya tocaba demasiado que no habíamos hecho un episodio, más por flojera y porque no había nadie. Así que, bueno, el tema que queremos tocar, yéndonos rápido, es el tema del estrés. Porque yo pienso que es algo importante considerando que dependiendo de cómo vivan las personas y su estilo de vida, me imagino que es su nivel de estrés. Eh, por lo general se toca en, bueno, los casos de estrés, por así decirlo, bueno, es más visto que los niños o los jóvenes, más o menos por la edad de los 10 años, no padecen mucho estrés, a menos de que sea un caso específico. Pero algo pasa que a lo largo de estos años recientes, los niños son más propensos a tener estrés. Así que no sé qué vayas a opinar tú al respecto. ¿Pero qué es el estrés? Ah, mira, qué buena, ¿Qué es? qué buena pregunta. ¿Qué es el estrés? No sé. El primer nombre que le íbamos a poner al podcast iba a ser estrés postparto y no depresión postparto. Pero bueno, ¿A poco sí? sí. Eso es dato curioso que nadie va a saber. Pero bueno. Bueno, respondiendo a tu pregunta del estrés, pues se supone que es un mecanismo que tiene el cuerpo o la mente para prepararse ante diversas situaciones, tanto de peligro como de, em, bueno, sí, más o menos como de peligro. Y lo manifiesta a Pero través de tú, sentimientos. Mm, ¿qué consideras estrés para ti? Porque para mí estrés es de tener tantos problemas o así, tantas cosas que hacer en la cabeza que no sé qué hacer para mí. pues el No sé para ti estrés. qué sea. El estrés para mí es una manifestación. O sea, puede ser incluso algo que dijiste tú y que la verdad es que me resultó muy cierto, es que cada persona maneja su nivel de sus emociones y incluso lo que consideramos una cosa mucho menor para alguien va a ser el peor día de su vida. Entonces, más bien depende Ajá. del nivel, o sea, de qué De la situación. persona, de Ajá, cómo fue, ajá. Y cómo fue. Ujú. Sí, adelante. Mm, Sí. bueno, sí. No, sí, más bien depende de, de la persona. Es su manifestación o la forma en que puede expresar ese sentimiento. Ya volviendo a ese tema, el estrés básicamente es ese pensamiento, pero cada persona lo puede manejar de distintas formas o haciendo distintas cosas. Por ejemplo, hay algunos que para deshacerse ese nivel de estrés golpean algo, ya sea la pared, alguna almohada, lo que sea, o incluso golpean a alguien. El caso es que expresan su estrés de esa forma. Entonces, cada quien va a tener esa forma de expresarlos. En el caso de los niños, yo creo que al no conocer tanto ese concepto del estrés, lo pueden manifestar de distintas formas. Formas que si Es que alguien eso no... que dices del estrés, de que cada quien lo maneja de diferentes formas, Ajá. yo siento que el estrés no es tan así como lo dices, porque yo sí golpeo la pared, pero no de estrés, sino de como de impotencia, así de tener tantos problemas y no saber qué hacer, o de así no tener, de sentir impotencia, eso golpeo, porque para mí el estrés solo es que me duele la cabeza, no sé. Mm, ¿no es un síntoma para ti? ¿O eso es el estrés completo? O sea, para ti nomás el estrés que te duele la cabeza. Es que para mí hay como estrés, O niveles. ansiedad y ya que me esté dando psicosis, porque una cosa es estrés, cuando así como que no me siento bajonero ni nada, pero así de tantas cosas que tengo no puedo pensar bien, lo que hace es que me duele la cabeza.
Y ya luego es ansiedad que me empieza a picar todo el cuerpo, me empiezo a rascar hasta que me sangro y así. Pero eso ya es otra cosa. O sea, yo como que está un escalón de que es el estrés y luego ya que es la ansiedad. Ya luego ya es la psicosis, pero eso ya es otro tema. Pero más bien depende de, sobre todo, depende de qué situación te pongas, ¿sí? ¿No? Porque me imagino que antes los problemas que tenías antes quizás no se comparen a los que tengas ahora. No sé tú. Ajá, antes tenía problemas, no, tengo mucha tarea y no la hice, ¿qué voy a hacer? O tengo mucha tarea para mañana. Ajá. Ahorita ya es de estrés de, ya no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer para comer mañana? Eso ya es otro estrés. Precisamente, me imagino que la situación va a manejar tu nivel de estrés. Y me imagino que... Pero a partir de eso, del estrés, de eso que estoy diciendo, ajá, ya si los problemas aumentan, ya es cuando me da ya ansiedad. O no sé cómo, yo no me considero ansiedad, yo me considero diferente, pero no sé, no me viene la palabra ahorita. Bueno, y hay personas que a lo mejor para ellos su estrés es que, no sé, una mamá que sus hijos le causan mucho estrés, que de tanto que la molestan o así. O para un oficinista que lo sobreexplotan en el trabajo. Es que depende mucho, como lo que mencionas al principio, depende mucho de la persona y cómo se desarrolló en su vida para que considere estrés. Bueno, concuerdo sobre todo con esa parte que dices de que depende mucho de la persona, pero bueno, es que todavía sigo mi postura de que las personas, por ejemplo, cuando tiene 13, el estrés, aunque para nosotros no sea de lo peor, aunque la situación que nos ponga así sea de lo peor, pasamos a los 18, 19 años y ese problema que teníamos antes ya no se nos hace tan estresante. Eso se puede solucionar rápido. Incluso avanzamos más en el tiempo, tenemos 23 años y los problemas que teníamos a los 18 se nos hacen mucho menores. Entonces, por eso repito, de que el nivel de estrés se maneja o aumenta conforme vayas creciendo. Aunque me imagino que a eso vengo con la parte de los niños. Porque no sé si te pasó en el que, no sé, a los 10 tenías cierto nivel de estrés. Pero cuando se lo contabas a un adulto o alguien o alguien mayor que tú, te dice que no es normal que un niño padezca estrés. No sé tú qué piensas al respecto sobre los niños que tienen ese problema. Pues lo que dices, pues sí, de hecho, es lo mismo cuando un niño dice que está triste o que tiene estrés, si lo escucha alguien mayor o escucha su problema, ¿no? Es muy estúpido, es como cuando luego ves en Facebook, bueno, veías lo que publicaron la gente de, ay, me quiero morir, estoy muy triste, mi novio me dejó, desde tu punto de vista, que a lo mejor ya has tenido más vivencias o ya has sabido, has tenido razones por estar triste, ya que te murió un familiar o algo así. Ahora sí hay veces y dices, no, pues qué estúpido se ve un niño. Pero ponte en su lugar y a lo mejor ahí todavía no tienes como que un nivel tanto de razonamiento, por así decirlo, de razonamiento. Pues no comparas el nivel de la muerte de un familiar al nivel de que te haya dejado tu novia. Eso diciendo de tristeza, pero supongo que pues de estrés es lo mismo. Bueno, también, pero es que al menos es como que algo, bueno, esto es una idea mía que tengo de que antes los niños no padecían tanto estrés como lo pasan ahora. Porque me imagino que los problemas se hacen o más notorios o los adultos no pueden esconder tantos estrés que se lo llegan a pasar a los niños. Porque... No siento tanto eso. Yo siento, ajá, porque luego también me han dicho, o como han dicho, o luego escucho a mi abuela, ay no, antes no mataban, antes no hacían tanto, antes en las calles era más seguro. Siempre ha estado así. Lo que siento es que antes no había tanta información, o sea, no había tanto o antes las personas eran más así como que, ay, no me lo guardo para mí, ¿qué tal? Y lo digo y me ven raro, por así decirlo. Yo siento que eso siempre ha estado, pero no ha sido así como tan alarmante. Obviamente con el tiempo pues iba subiendo como que en el rango, porque obviamente no hace 50 años y ahorita son los mismos problemas.
Bueno, también es porque los niños no estamos como tan informados o no nos preocupa tanto ese aspecto. Bueno, al menos yo, a mí la verdad, por ejemplo, cuando era el 2006, digamos que teníamos como unos 5 o 6 años, o 4 incluso. Y obviamente, pues en México estaba todo este pedo de los narcos y la guerra y todo eso. No los maten. Pero un niño no sabía tanto de eso. A lo mejor y los niños que sí estaban expuestos directamente a eso, en el que se escuchaban balaceras diarias, a lo mejor sí estaba consciente de eso, pero no entendía tanto el contexto, o no entendía el contexto de por qué hay que cerrar las puertas con seguro, por qué hay que poner barrotes en las ventanas. Uno no puede entender eso a la primera. Eso digamos que es un rasgo indirecto de estrés, porque uno no sabe, uno tal vez por la inmadurez o porque no conoce en su entorno al 100%. Ajá. Pero uno ya cuando cumple los 11 o los 12 o incluso 13 años ya sabe por qué está pasando en su entorno. A lo mejor eso también influye en tu nivel de estrés. No sé qué llegas a pensar. Pero sí, a pesar de que esta edad ya seas consciente, como que te lo tomas muy a la ligera. Ya que ya estás más grande y ya tienes así como de perder, ya le das como más importancia, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, me imagino, esto es algo que siempre he pensado, de que un niño, por ejemplo, que viva en la... Nombre y domicilios reservados. O en otra, por así decirlo, colonia peligrosa, no está tan al pendiente de lo que ocurre o de los problemas que hay ahí, de que asaltan y todo eso. No sé. Ajá. No, pero no es lo mismo un niño que viva, no sé, en Puebla, ponte tú, que está un poquito mejor que en Puebla, que un niño que vive en Michoacán, que diario tiene que estar cerrando las ventanas y cuando escucha balaceras, echarse al suelo y así. Y deja su eso. Yo he escuchado videos de eso, de que cuando siempre que hay enfrentamientos contra la policía y el narco, luego los niños ya saben qué hacer y así. Y no solo ahorita, sino antes, cuando todavía había clases, me acuerdo que yo sí iba a ver en las noticias que los niños se tenían que refugiar y todo eso. No, deja todo eso, o sea, de por sí esa situación está fea, o sea, no es tan lo mismo un niño que vive en la ciudad a un niño que vive, por ejemplo, en las comunidades rurales, o que vive en el norte, en mera tierra caliente, donde está todas esas cosas. Pero deja todo eso, los niños, por ejemplo, que viven en Siria, o puede ser muy estúpido la forma que lo digo, por ejemplo, más por los ejemplos que han usado, por ejemplo, de los niños en Siria, niños en África y todo eso. Pero que me imagino que viven en una situación todavía peor, o que los incita incluso desde una temprana edad, incluso a los 8 o 9 años, a niveles altos de estrés. Y lo peor es que no entienden por qué están pasando por eso. Siento que a lo mejor y ya no sienten estrés, a lo mejor y ya es un estilo de vida ya. Es como automático, ¿no? Es lo que yo siento. Ajá. Bueno, los niños en general no saben por qué está pasando eso. Les explican por qué deben de protegerse o por qué deben de hacer eso pero no le entienden. Es por ejemplo cuando te decía de que, bueno, a mí me decían de que no tenía que hablarle a extraños o no tenía que abrir la puerta a extraños, y yo no entendía tanto por qué. O sea, obviamente me decían que estaba mal y todo eso, que me puede pasar eso, pero no lo veía tanto como algo que me podría pasar. Y por ejemplo, eso es en mi caso. Pero por ejemplo, como tú dices, en lugares como por ejemplo Michoacán, les dicen que debes de ponerte pecho a tierra porque en cualquier momento puede ocurrir eso. Y un niño al principio no lo puede entender. Eso más o menos es en la infancia. Pero ya es su estilo de vida, o sea, si le dicen desde pequeño ya es como que no lo entiende, pero lo hace. Sí, de hecho me acuerdo mucho de hace unos 3 años que estuve viendo un video de que unos psiquiatras bueno, básicamente unos psiquiatras trajeron a unos niños provenientes del Tíbet, más o menos, donde están todos estos monasterios budistas, estos en China, y los pusieron a dibujar cómo era vivir un día en su entorno. Y los dibujos que aparecieron ahí eran básicamente de ellos viendo cómo les pasaba, básicamente las cosas que hacía el gobierno chino a los estos monjes por los problemas que había.
De igual forma les pusieron a hacer los mismos dibujos a a niños viviendo en la franja de Gaza, donde está Israel y Palestina. Y pues ellos, aunque tienen un pensamiento casi como que primitivo, o no entienden tanto el contexto, saben que eso... saben que tienen el sentimiento de estrés, pero no saben que se llama estrés, no saben el concepto del estrés como tal. Simplemente les pone Eso triste. ya no es estrés, ya es como miedo, ¿no? O Ajá, inseguridad. miedo. Pero no saben que están expuestos a estrés, y eso es en la infancia. Pero por ejemplo, algo que también quería tocar, y eso que me dijiste antes, de que antes de que tu abuela te dijo que antes no estaba feo. Me imagino antes estaba mucho peor, pero seguramente tu abuela no sabía, o igualmente tenía como esa creencia de que no sabía qué estaba pasando. Sobre todo, por ejemplo, que en los 60s, por ejemplo, en los 60s en los Estados Unidos ocurría lo que es la guerra de Vietnam y todos esos conflictos. Había un montón de asesinos seriales en Estados Unidos, todo eso. Y ocurrió también lo del 68 en México también. Y si vamos de vuelta, si vamos más atrás, nos topamos con lo que es la guerra mundial y todo eso. Esos eran incluso niveles extremos de estrés. Y mucha gente de esa edad dice que esas épocas eran mucho mejores para vivir. Pero no saben en general por qué era una época feliz. Porque no estaban expuestos a este tipo de cosas. Al contrario, actualmente ya es como una mejor época de vivir. Ya hay más como avances en la medicina. Bueno, ya es más fácil vivir, ya no tienes que salir a cazar tu compi. Bueno, son así muy, muy tirando a lo loco, pero ya no tienes que salir a, bueno, por así ponerlo, de gente de zonas rurales, ya no tienen que salir a andar y cazar su comida o andar ir a cosechando. Que aún así habrá gente que lo va a hacer, pero... No, sí, todavía, pero... Poniéndolo en perspectiva, en comparación de antes, siento que ya hay gente, se podría decir más, obviamente hay, mientras más, seguridad, obviamente va a haber más crímenes, grupos criminales y todo eso, pero yo siento que antes estaba más feo. Pero actualmente hay más formas como de difusión. Cada rato las noticias que descuartizaron a no sé cuántos, que se murieron no sé cuántos, por eso ves las noticias y dices, ay, qué feo. Y por eso yo siento que mi abuela dice, ay, no, antes estaba más bonito. Antes mi abuela no tenía tele, no veía lo que decía, y antes como no había tanta seguridad, así, me refiero a policía y todo eso, pues muchos crímenes y todo eso se hacían más. No sé si antes te das cuenta que había un buen de asesinos seriales y todo eso. Sí, de hecho, por ejemplo, volviéndonos por ejemplo, a la época de la revolución, de que los niños básicamente en esa época eran adultos, básicamente, o sea, no había lo que es que un niño debe descansar o jugar y todo eso. No, directamente eras niño, te ponían a trabajar en las siembras, o tenías que con tu papá ayudar al patrón, o si no te tocaba comida. Y ese tipo de cosas pues ya no se hacen actualmente, pero no entiendo por qué dicen que antes era mejor ese asunto. El estrés como tal va cambiando, pero a la vez va aumentando en los casos en donde por ejemplo, dejando a los niños, las personas en general padecen más estrés, se puede decir. Pero ya no es, por ejemplo, de que tengas que cazar tu alimento o tengas que matar a alguien para comer una manzana. No, ahora tienes que conseguir trabajo, o si no vas a terminar, por así decirlo, en una clase social más baja, por así decirlo, no por decir pobre, pero sí terminas porque con esos el estrés problemas. Actualmente ya es como más siento que es más como más social el estrés actualmente, ¿no? Como estrés de ¿qué dirá esto de mí la gente? ¿O qué pensarán si me ven, como dices, un ejemplo, ¿qué pensará de mí la gente si ven que vivo en tal lugar o así? Siento que es ya más como de aceptación social o así. El estrés ya no se mide en qué tan fuerte o en cómo te va físicamente. Ahora es más social y ver que tengas esta cantidad de dinero o qué tanto dinero no puedes tener. Por eso mucha gente, te digo que, bueno, esto es más como una opinión aparte, pero creo que una persona para no pasar tanto estrés se puede refugiar en algo que tan siquiera no lo haga sentir así del diario. Por ejemplo, hay datos
No tanto así. No tanto así. Pero, por ejemplo, el consumo del alcohol ha aumentado más por ejemplo, en las personas de 13 o 12 años, al igual que el consumo de otras sustancias. Esto más se debe, por ejemplo, a que es más fácil conseguirla, obviamente, pero también es sobre todo por buscar un refugio o algo que te quite ese estrés. Mucha gente busca soluciones en estas sustancias como para no sentirse tan estresados. O incluso, deja eso, el consumo de antidepresivos ha aumentado más en estos años. Y se supone que estamos en una época más globalizada o donde hay menos problemas que antes. Amén. Pues ahorita que estaba diciendo eso del estrés, me acabo de acordar que ¿cuál crees que es el país con más estrés en el mundo? Me imagino, esto ya no es que me informe, esto ya es una opinión más personal. Estados Unidos, me imagino que es Estados Unidos. No, es Japón. De hecho tiene una tasa muy alta. ¿Y sabes por qué se debe eso? Sí. Por la aceptación social. Como ella es un país así de prácticamente se viven de opiniones de los demás. Uh-huh. Así como es un país muy social, no sé cómo decirlo. Ahí sí dicen, mira, igual al menos le va mal en los estudios, le da no sé si me entiendas, no sé explicarme, pero no, sí te entiendo. De hecho, por eso mismo, como es el país con más tasa de estrés, es el país con más tasa de suicidio. De suicidio, sí, eso ya me había enterado. De hecho, tienes ese es un gran punto. Japón es un país que es básicamente diferente a los otros. Por lo general, todos los países quieren copiar el mismo modelo de Estados Unidos. Básicamente quieren... México básicamente quiere ser una copia de Estados Unidos, al igual que varios países quieren ser una copia de Estados Unidos. Pero Japón es diferente porque tiene su propia cultura, tiene su propio estilo de vida y todo eso. Pero nunca me había tocado un país que fuera similar a Japón. En el aspecto social en que tú me dices, en el que vale más que seas, por ejemplo, que tengas un estilo de vida normal, ya sea por así decirlo, tener una familia, tener un departamento y todo eso. Nunca me había tocado ver un país similar a ese. Sobre todo, esto también es un dato curioso de que los japoneses ya no quieren, por así decirlo, tener familias, ya no quieren, por así decirlo, tener un estilo normal de vida, normal en ciertos aspectos. Por eso creo que incluso Japón tiene una tasa muy grande de personas recluidas en la sociedad, o el concepto de los hikikomoris. E incluso creo que hay un término japonés para las personas que se mueren solas y que nadie reclama sus cuerpos. No sé, no recuerdo muy bien cómo se llama ese término, pero sí es muy conocido. Porque los japoneses ya no quieren tener familias. Incluso tienen una tasa muy baja de natalidad. O sea, nacen muy pocos bebés en Japón. Me voy a ir a Japón para buscarme una japonesita. Sí. Eso que seas de los hikikomoris, sí, muchos estudiantes al ver que no llegan a tal punto o no pueden quedarse en ciertas universidades, o no llegan a tanto de tanto estudio, no pueden así como que llegar a un nivel tanto de aceptación, se recluyen toda su vida, bueno, no toda su vida, pues se recluyen y se quedan encerrados por el temor a salir y no lograrlo. O no conectar tanto con una mujer también. Porque de hecho esto aplica para ambos sexos, no aplica para solamente los hombres que les cuesta trabajo hacer una relación amorosa. De hecho se registra que más bien las mujeres buscan que en su pareja básicamente les dé el estilo de vida de un anime. Rara vez las mujeres quieren tener una pareja emocional, así que se basan en tener personajes de anime que les gusta más que tener una relación seria y estable con otra persona. Lo mismo aplica con los hombres. Yo lo que tengo entendido de los hombres es que no llegan a formar una familia por el miedo a no poder sostenerla, o sea, de que no llegan a tener un buen trabajo y no tienen los suficientes recursos para tener una familia. Por eso es lo que yo tengo por entendido. No sé tú. No, y aparte en Japón pasa muy seguido de que, dejando a un lado estas parejas emocionales,
si Japón es uno de los países con más estrés, esa parte por la forma en que ellos trabajan. O sea, tienen un horario muy estresante de trabajo, en el que incluso te tienes que quedar dormido en el trabajo y rara vez llegas a tu casa porque de plano te exigen demasiado. Y ni siquiera es un trabajo, ni siquiera es un trabajo en el que, por ejemplo, de que tengas una construcción o algo, un oficio. No, directamente es de ser godín, básicamente de ser oficinista y te tienes que quedar en la oficina y eso propicia demasiado el estrés. De hecho, Japón tiene demasiados productos antidepresivos o que te quitan el estrés precisamente porque están demasiado expuestos a estos. De hecho, ni siquiera debería existir, por así decirlo, varios medicamentos para el estrés. No debería existir porque yo creo que el concepto de medicinas para el estrés es para que no pierdas tanto el tiempo. No pierdas tanto el tiempo sintiéndote bien y directamente estés así rápidamente, sin preocupaciones, para que rápidamente te vayas a trabajar. De hecho, esto es algo que vi en un video de YouTube, en el que varios comerciales de antidepresivos y todo eso, por ejemplo, las aspirinas, que son básicamente para tratar el estrés. Los comerciales de aspirinas siempre tienen el concepto de que no pierdas el tiempo, no pierdas el tiempo con tu dolor de cabeza, tómate esta pastilla y vuelva a trabajar para que tengas nuevamente estrés. Eso es básicamente un problema, porque ya ni siquiera te puedes tratar con un psiquiatra, porque estás perdiendo tiempo y tu trabajo te pide que tengas un horario muy preocupante de trabajo. Y de hecho, y por eso se generan los suicidios. Pero pues es un problema que aunque lo tengas, como dices lo del trabajo, así aunque lo tengas, pues no hay forma de solucionarlo, es tu trabajo. Es como que te tienes que adaptar a vivir. Pero es como dices, de tanto y tanto estrés que se acumula, muchas personas se suicidan o muchas personas dejan su trabajo. Pero tú has tomado antidepresivos, ¿sabes? No, bueno, no. al menos sabes lo que se siente. Yo sí. No, yo no. Pero Yo sí. ¿Qué se siente? Depende, yo digo depende de cuántos gramos sea, pero no se siente nada, solo te relaja, te quita el estrés, te quita el dolor de cabeza, te da mucho sueño. Y por eso no entiendo cómo dices que hay antidepresivos para el estrés, si la mayoría de los cosas para el estrés te calma, te da sueño. No sé cómo dices que te tomas algo y luego ya vuelves a trabajar, si al contrario, como que te pensas. no, por ejemplo, porque parte del estrés es que tengas dolores repentinos, ya sea en el cuello, en la espalda y todo eso, porque estás demasiado cansado, estás muy triste y todo eso. Entonces, básicamente, varios comerciales de ese tipo sí te ponen ese concepto de que pues no pierdas más el tiempo, tómate esta pastilla y vuelve a trabajar. Es más bien que básicamente porque tienes que estar a las carreras en países de ese tipo, porque Japón en serio tiene una tasa, bueno, no tasa, pero sí tiene un horario de trabajo súper excesivo, que incluso hay gente que se muere en la oficina porque están... ¿De qué te está diciendo eso? Ajá. No sé si, bueno, eso la verdad yo no sé si 100%, yo he visto varios videos y se supone que luego muchas mujeres de los japoneses, como no llegan mucho tiempo a sus casas, los maridos les engañan. Se supone que en Japón también las mujeres suelen engañar mucho a sus maridos, como les exigen bastante en su trabajo, deciden engañar a su pareja. Eso yo lo he visto mucho, pero la verdad yo no he buscado ni tenía nada. Lo he visto en muchos videos y muchos videos dicen lo mismo, que se debe a eso. Lo que es el cook. El letorale. No, yo tampoco he investigado eso, pero creo que sí se puede. De hecho, si lo ponemos a pensar, es básicamente sentido común. Digo, tienes un horario agitado en el que básicamente no se te permite ir a tu casa y básicamente como mujer, pues, o incluso como hombre, como persona en general, necesitas tener aunque sea contacto con tu pareja, con tu esposo. Entonces, al no tener Imagínate qué feo tú todo el día trabajando para tu mujer. Ajá. Y cuando menos te das cuenta ya te engañó. Ajá, no es como justificarlo. No, mejor me suicido. No es como justificarlo, pero sí se puede dar ese caso. O sea, no creo que... Sí, pues digo que hay mucha tasa de... Bueno, la verdad no sé.
A eso sí no sé, pero sí he escuchado mucho que hay mucha infidelidad en Ajá, que sí, Japón. en Japón. También los animes se ve mucho. No, Bueno, sí, más son- o menos los hentais. Ándale, sí, De los sí. animes he visto algunos casos, pero los hentais sí he visto. Ay, también, no, también. Pero Y una vez un sabio dijo que el porno de su país es un reflejo de su sociedad. híjole. Así que ya sabrás. Eso fue en Japón. Bueno, eso es, aparte de que fue en Japón, eso fue, me imagino que varias de esas estadísticas o esas encuestas están antes de la pandemia. Porque de hecho la pandemia ha hecho de que se aumente los niveles de estrés. Mucha gente de plano no está preparada para lo que es el confinamiento y aprovecha cualquier cosa para salirse. Yo me incluyo. Pero se ha incrementado bastante el estrés porque me imagino que varias personas, por ejemplo estudiantes, no conocen o no les gusta el sistema de estudiar en casa. Pero si comparas ese pequeño estrés de estudiar en casa con el estrés de tener que ir a tu trabajo, con el riesgo de contagiarte y básicamente cada día sea como una ruleta rusa en donde te puedes contagiar y contagiar a toda tu familia, pues el estrés, si lo comparamos, uno es más alto que el otro. No sé qué piensas tú al respecto. Depende de la persona y su vivencia. No vas a comparar el nivel de... Bueno, es lo que ya dije y he dicho muchas veces. No se compara ¿cómo se dice? La otra vez lo que estaba diciendo, no vas a comparar el nivel de tristeza de un rey a nivel de tristeza de una persona que vive en países, bueno, esos países Sí, pero en ese caso... donde hay siempre guerras y eso. Ajá. Sí, pero en ese caso yo creo que... Cada, Ajá. Sí. No, yo creo que... cada quien maneja su nivel de Ajá. estrés a su manera. Cada quien lo ve con sus propios ojos. Por eso luego mucha gente desde su perspectiva, bueno, es que siempre va a haber una persona que esté más jodida que tú, así que no puedes decir que estás mal. Y desde ojos de esa persona, tus problemas o tu estrés va a ser una estupidez. Y así, como desde tus ojos, el estrés de otra persona se va a ver bien estúpido. Sí, pero por ejemplo, yo creo que en ese caso de las personas que estudian en casa o que tienen que conectarse a ciertas salas, yo creo que uno puede adaptarse más a eso que, por ejemplo, lo que te estaba diciendo de que una persona, por ejemplo, que tiene que trabajar ya sea en una obra de construcción o directamente estos doctores que se tienen que poner como 15 capas de trajes que les evita contagiarse. Yo creo que uno le costaría menos trabajo adaptarse. Incluso aunque no podamos medir con exactitud el nivel del estrés, uno se puede adaptar más a ese tipo de cambios. Por ejemplo, algo que reflejó bastante la pandemia es de que una mujer que, más sobre todo en el país, que está expuesta a violencia intrafamiliar, ahora que ha pasado la pandemia tiene que quedarse en casa y es más propensa a sufrir esos abusos por parte de su pareja que antes de la pandemia, que tenía por lo menos algunas horas o alguna parte del día para por lo menos sentirse más descansada. Ahora con la pandemia han subido bastante estos casos de violencia hacia la mujer o incluso violencia de género en general. Entonces, pues eso ha subido más el estrés, sobre todo por las mujeres que de por sí Aquí Samuel la cagó y debió decir expuestas. son más expuestas a sufrir ese tipo de cosas. A lo mejor va a sonar como que es que no puedes opinar, pero es cierto, es un dato. Es que depende de la persona, como yo digo. Para mí, a ver, la pandemia me da igual. Yo antes de la pandemia, yo de plano yo ni salía. Yo ni salgo de mi casa. Yo todo el día me la paso en mi casa y para mí es un goce estar todo el día en mi casa viendo anime o, bueno, siempre voy viendo anime. Ajá. Es un goce. Y es más, como está la pandemia, muchísimo, más me gusta porque no tengo, bueno, nada más salgo a trabajar y regreso y ya me quedo en mi casa todo el día y ya no tengo, ya no van a agregar por no querer salir. Y al contrario, ¿qué tal es una persona muy social o que depende mucho de andar con otras personas o hablar con otras personas? Ajá. Pues si ves la pandemia, pues, eso sí le da un nivel muy alto de estrés porque pues, ya no puede salir, ya no puede hablar con otras personas. O sea, alguien que es muy social, pues
ahí sí le va a dar mucho estrés, porque ya no puede salir, ya no puede ir con sus amigos y todo eso. Pero para mí es un goce todo el día estar en la casa. No, sí, de hecho es incluso un meme de que las personas que menos les afecta esto son las introvertidas y todo eso. Eh, pero yo creo que incluso, bueno, incluso una persona que se podría considerar introvertida por lo menos le preocupa, no creo que le preocupe no hablarle de nuevo a sus compañeros, me imagino que eso será un goce, pero sí le preocupa, por ejemplo, contagiarse y contagiar a sus familias. Me imagino que al principio, ahorita ya no sé, no quiero hablar por ti, pero no sé si te preocupó al principio de que pudieras agarrar la enfermedad y pasársela a algún familiar o de plano que sucediera alguna situación así. Eso pasó con muchas personas. No, la al verdad no me principio. importa. Oh, mira. Es que ya soy frío sin sentimientos. Pero ni siquiera te preocupó, como por ejemplo, contagiar a tu familia o algo así. ¿O así? Pero yo vivo aparte de ellos, cada quien vive en su En su parte, mundo. no es como que estamos todo el día ahí juntos. O sea, Ajá. es la casa y la casa es grande, pero cada quien vive en su cámara. Bueno, es que no es de cámara porque con su apartamento chiquito, cada quien vive en su lugar. Y pues cada quien hace lo que quiera, no es como que esté todo el día con mi abuela y todo eso. Pero dije, pues si me enfermo, pues me encierro y ya. Sí, pero bueno, al menos para mí sí me preocupó al principio porque mi mamá pues sí tiene, sí es sí es muy expuesta a enfermarse de esa manera, pero eso nada más es como, ese como miedo o estrés te puede durar por lo menos, bueno, te puede durar lo que dure la pandemia, pero por lo menos a mí me duró hasta ciertos meses. E incluso tuve cierta paranoia, incluso cuando no estaba el virus, sí había demasiadas noticias de que un turista llegó al aeropuerto y mostró síntomas de COVID. Y yo así de, no mames. O sea, incluso antes de la pandemia Es que estaba la No paranoia. sé tú, pero Ajá, yo siento que cuando una persona dice que tiene estrés, es como que se ve muy estúpido, ¿no? Bueno, Ajá. no es un hombre. Es como eso cuando un hombre... Esto lo vi en un video. ajá. Cuando un hombre... Por eso en ese video decía, hay tanta obesidad en México porque cuando un hombre se cuida o tiene buenos hábitos alimenticios, creo que lo vi en un video del D, Ajá. y se cuida y todo eso, la gente lo ve raro, así como, ay, qué maricón, me come pura lechuga y todo eso. Sí. Por eso siento que hay tanta obesidad, y siento que con el estrés es lo mismo. Si llegas y le dices a tu papá, ay, papá, tengo estrés, te va a decir, ay, no, Nada más échale ganas, eh, ¿no? ajá, o se va a reír, o te va a decir, no, ¿cómo que los hombres no tenemos estrés? Sí, Es de como hecho, eso de los memes de tengo ansiedad. ajá. Mira, yo creo que primero hay un tabú de que si, por ejemplo, incluso un adolescente, aunque digas que no tenga depresión y se haya puesto triste por cualquier pendejada, cuando en el momento en que tú dices que necesitas un terapeuta o ir a terapia o con un psicólogo, lo primero que te hace a tu papá o alguien te tacha como que no, eso es para puro loco, eso es para nada más los güeyes que tienen O te pone una esquizofrenia. madriza, Ajá, o dicen, no, que se te quite. o ponte a trabajar para que veas lo que es el estrés de verdad, culero, y así. Pero, Exactamente. ajá. Eso, aunque nos dé reyes y todo eso, pues refleja bastante el miedo o la preocupación que tiene alguien cuando les mencionas lo que es ir a terapia. Yo no he ido, pero si tuviera la oportunidad, en el momento que yo sí estaba como, por ejemplo, triste, ahorita ya lo considero como estúpido. Pero si hubiera tenido la oportunidad de ir, aunque sea con un terapeuta o con un psicólogo, yo sí hubiera ido. Pero también hay otra parte en que la... No, yo no, porque eso es de locos. Exacto, es de locos. Es de puro pendejo, la neta. Pero también... ¿Sabes que sí? Es como ir a un anexo, ¿no? No, mamá, no me enjaules otra vez. Pero también hay algunos psicólogos que de plano tienen la mentalidad más pendeja del mundo. O sea, no es por hablar porque de plano nunca he ido. Pero al igual que hay doctores culeros, al igual que hay güeyes que cortan el pelo culero y todo eso, me imagino que también debe haber psicólogos pendejos que cualquier cosa que les cuentes va a pensar lo peor o va a pensar algo que en realidad no vas a tener. Y esto es malo porque alguien que... Yo ni miedo de ir al psicólogo, porque qué tal y estoy en verdad estoy bien mal,
Ajá. Pero Al igual que... como se acaba de graduar, el doctor no sabe y qué tal y me dice, no, estás bien, ya vete a tu casa, o algo así, o es por usar mucho el teléfono o algo así, ya me diagnostiqué tal cosa y a la mera no traca las que sí tenías, esquizofrenia. Ajá. Mira, yo creo sobre todo que es un temor que tiene mucha gente, incluso no al psicólogo, es más bien un temor que tienen las personas a cualquier cosa que tenga que ver con su salud. Porque, por ejemplo, una persona que le dice, esto también lo vi en un video, una persona que se va a hacer unos análisis, nada más para ver cómo está, nada más como para ver cómo está de salud, se lo cuenta a otra persona y esa persona se asusta, piensa que a lo mejor ya le tiene una enfermedad y todo eso, pero no, nada más viene a checarme para ver cómo estoy de salud, nada más viene a hacer unos análisis de rutina, así le dicen análisis de rutina, pero esa gente se asusta. Pero, por ejemplo, ahorita que está todo eso del meme de sáquenme de Latinoamérica y pinche primer mundo a la verga. Una persona en el primer mundo, por así decirlo, se hace análisis de rutina cada 6 meses o cada año para saber qué tiene. En cambio, si aquí nos paramos al médico, pensamos que nos va a detectar diabetes y ni siquiera tenemos diabetes y todo eso. O nos va a detectar un pinche tumor y a la verga. Eso es más bien un miedo generalizado. Por ejemplo, cuando la pandemia estaba en su apogeo, cuando nadie sabía qué pedo, mucha gente veía a alguien con bata y lo primero que hacía es que ese güey tiene COVID. O incluso llegaba a pasar que en pueblitos, por ejemplo, de Puebla o Chiapas o de algunos estados, gente, por ejemplo, les aventaba cloro a los pobres doctores que porque según tenía COVID y así. Entonces, pues eso es como un miedo que se tiene. Incluso se puede decir que aumenta el estrés de los pobres doctores porque de por sí tienen que dar con una pinche enfermedad y ahora tienen que dar con los güeyes que creen que los vas a matar con una enfermedad. Pues yo creo que sí aumenta mucho el estrés, sobre todo en esta época. A ver... ya hablamos de todo esto. A ver, ahora comentemos. ¿Cuándo vamos a hablar del narco? Exacto. ¿Cómo este capítulo no vamos a hacer buscados por otro grupo organizado? Exacto. Muy bien, es que ya hablamos del estrés como tal. ¿Qué opinas? Que el estrés es de potasio. No, lo que yo opino. El estrés es Potasio. Que debes de aguantar la vida. Y si no, es mi punto de vista, porque yo tengo una punto de vista bien retrógrada. Ajá. Pero para mí, eso me hace muy estúpido. Ajá. O sea, la vida es así, te tienes que aguantar y ya. No es como que se te va a solucionar porque sí. Mira, yo creo que mira, es que esto, el problema es que el concepto del estrés se ha usado muy mal. O sea, hay gente que de verdad lo puede padecer, pero el problema es que como hay un montón, una pequeña... No te vas a morir por estrés, ¿sabes? Pero una pequeña partecita de la persona de verdad tiene estrés y una gran cantidad de personas aseguran tener estrés y de verdad no lo padecen. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que mucha gente cuando dice es que tengo estrés, a lo mejor se va a empezar, no mames, o sea, es que no te vas a morir por eso, o sea... Hay gente que de verdad lo tiene y eso no sé, y eso lo podemos ayudarlas y todo eso, o podemos hacer aunque sea lo más mínimo, pero hay otra gente que de plano, ay, es que me pasó esto, lo que pasa es que este güey me borró del Face y ya tengo estrés y así. A lo mejor eso te agüita, te pone desanimado y todo eso, pero no te da estrés, eso no es ponerte estresado. En cambio, y eso es lo que hace que una persona cuando le cuentes que tienes estrés, te diga que no mames, o sea, ¿cómo vas a tener estrés, güey? Tienes 13, no mames. Ponte en los zapatos de una persona que trabaja al día, o sea, que vive al día, que gana al día y no tiene que llevar la comida a su casa y no tiene trabajo, no tiene empleo, no tiene estudios y aún así tiene que llevar la comida a su casa porque que tiene que hacerlo. Eso sí es estrés. Hay que redefinir el concepto de estrés. Volviendo a tu pregunta, ¿qué es el estrés en general? Esa persona que dice estrés, o sea, ya te dije al principio, una cosa es decir, chale, ¿qué voy a hacer? Chale, tengo mucha tarea, chale, tengo es que no sé qué voy a hacer es que mi novia me cortó para superar esta cosa. Ajá.
No, es que yo tengo niveles, mi estrés es como, yo no siento que tenga estrés, yo siento que tengo como de, ya de paso de directamente de mis problemas ya a que me dé así ansiedad de no saber qué hacer. No sé, porque pues estrés así como, pues X, pues ya ni modo, no siento que me dé. Bueno, yo nunca he sentido que tenga estrés, porque yo cuando tengo problemas pues digo, pues chale, pues ya ni modo, ahí a ver qué se hace. Sí, pero ya cuando ya son problemas así más grandes, ya es cuando empieza a dar así como psicosis, así de qué voy a hacer, qué voy a comer, qué voy a hacer para tener mañana para dinero y todo eso. Y ahí ya es otra cosa. Por cierto, yo digo que el estrés no existe y es de Potasio. Ajá. O sea, sí está bien contar tus problemas. Bueno, de mujeres sí te lo paso, son mujeres. Ajá. No me ponen, por favor. No, por favor. Pero No. ya que un hombre. Ajá. No, hay que redefinir hay que redefinir el concepto de estrés. Porque te digo que aunque sea lo más chiquito, no es estrés. Estás desanimado, estás triste, no, de plano no te sientes bien, pero no de forma crítica como el estrés representa, porque como El tú estrés no dices, existe, somos papás. ajá, hay gente más jodida que tú, carnal, entonces te aguantas. Y bueno, es básicamente la alternativa que varias personas tienen. Me aguanto y ya. O sea, ¿qué puedo Es lo hacer? que se debe hacer. Nadie va a ayudarme en ese aspecto. Y pues está bien, o sea, sí. Pero, por ejemplo, si alguien te quiere ayudar, aunque sea para que se lo cuentes y le digas, aunque no haga nada. Porque mucha gente, aunque no les ayuden de nada, yo creo que hay mucha gente que se conforma con que alguien les escuche sus problemas. Y es persona que le valga verga, pues con que te escuche tus problemas, pues Yo soy a los que les vale. es como una pequeña moneda de cambio, o sea, me vale verga que no me importa si te vale verga lo que te cuento, por lo menos escúchame y así me voy a desahogar. Ajá, es como una forma también de desahogarte, al igual que otras personas la tienen, por ejemplo, Para quitarme el estrés, veo monas chinas. unas Te lo juro que sí. Cuando estoy triste, veo monas chinas, ya me siento bien. ajá. O también hay otros, Pero porque yo no siento que tenga estrés. ajá, a lo mejor tuviste un No mal sé, día. no sé si tú sientas que tengas estrés. Nah, o sea, tuviste un mal día o estás pasando por un momento pesado, tienes ciertas cosas, estás desanimado, pero el estrés yo creo que es más grave. O por ejemplo, los güeyes que dicen que tienen depresión y un día No. están felices, o un día están felices, o el otro están tristes y ya, no mames, pinche depresión tengo Soy a la yo. verga. Tengo depresión. Soy yo, No mames. me descubrieron. Ajá. No mames, no, tú no. No, pero sí hay mucha gente que de plano dice que tiene depresión. Y depresión, mi concepto de depresión es que estás triste de plano todo el tiempo. O sea, de plano, no, yo creo que no hay ningún día en el que te quieras levantar de la cama incluso. O sea, ese es mi concepto de depresión, no sé cuál sea el tuyo. Pero por ejemplo, cuando tú estás un día triste, o sea, estás 2 días tristes, un día feliz, 3 días felices, un día triste. O sea, cuando estás feliz y triste, no creo que sea depresión. Cuando tienes depresión es Yo que... siento que depresión, Ajá, eso debería ser un poco esa parte. ajá. Pero yo siento que depresión es así que una persona que ya, así haga lo que sea, ya no tiene así como que ganas de vivir, ya le vale todo, ya solo vive por vivir. Ajá. Y bueno, yo no me considero que tenga depresión, yo me considero como psicosis o algo así. Yo no me considero que tenga depresión, pero no creo que alguien que tenga depresión va a estar triste todo el día. Ujú. ¿Por qué? Porque he conocido gente que tiene depresión y no está triste todo el día. Simplemente así como que pues ya le vale, ya solo vive el día. O porque, Pero, o pues, no se suicidan porque piensan que a lo mejor van a poner triste a algunas personas. Entonces no tiene depresión. Mm. Entonces Potasio. alguien que se quiere matar se mata. Alguien que se quiere matar se mata. Bueno, también. Sí, o sea, aunque sea Alguien que se quiere funable. matar va y se entra al metro. No, aunque sea funable, sí, eso sí, en eso sí estoy de acuerdo. O sea, alguien que de pronto se quiere matar, pues lo hace y ya. Pero hay gente que nada más usa eso como para manipular a las personas incluso. Para manipular a alguien y decir, no, pues es que si no se me voy a matar, me voy a tirar al metro. Y no lo hace jamás. O sea, lo hacen más bien para intentar manipular a alguien, para hacer sentir triste a alguien y no lo hace. Es porque está idiota. Pero alguien que de plano quiere hacerlo, lo hace y ya. O porque cree que esa va a ser la única forma en la que va a estar en paz.
va a estar triste y de pronto no le preocupa qué va a haber después de la muerte. De hecho, también deberíamos hablar de eso en un podcast. Por eso yo siento que yo no tengo depresión, porque no es como que tenga así, diga, yo la vivo, yo no más vivo el día, yo como que ya me da igual lo que pase, lo que me pase, si estoy bien, si estoy mal, ya me da igual, porque sé que puedo estar, pero no me mato, porque tengo así como incertidumbre de, ¿y si sí existe un Dios? Y me voy al limbo, ¿qué va a pasar después? No es que me importe mi familia o que me juzguen o algo así, sino que no sé, como que ¿Qué va a no sé, haber, qué miedo no? a la muerte, pero a que haya allá. O sea, pues yo no me considero que tenga depresión. Mm. De hecho, es algo que mucha No me gente... quiero matar. Ajá, No de hecho, tengo el también... valor de matarme porque tengo miedo. Ujú. También es un impedimento para que la gente lo haga. O sea, por ejemplo, incluso un día nada más por mis huevos decidí pensar qué habrá después de la muerte. Y mucha gente está de acuerdo, incluso lo vi en una publicación de Facebook, no es la verdad absoluta. Pero mucha gente sí estaba de acuerdo con que después de que lo hagas o después de que te mueras, ya no hay nada. Es como dormir para siempre. No sé qué Ajá, piensas es tú. lo que yo digo. Yo no, Yo pienso que es para dormir es lo que dormir yo para opino, siempre. yo no creo en Dios ni nada, la verdad. Pero lo que tengo miedo es que hay más allá, qué tal y no, y si existe Dios y ya me fui al infierno toda la eternidad tarde. Que no creo, pero ahí está como la incertidumbre. Ajá, yo siento que también, yo siento, por ejemplo, que es como cuando te duermes, pero ya no despiertas. Es como, por ejemplo, es básicamente como si tuviera una parálisis de sueño que no sientes nada y simplemente estás ahí. Es lo que yo pienso, pero ¿y si no? Si Ajá, no, también, digo, pues mejor también es como que el lado de que, y si lo que digo, no, y si no, por eso mejor agarro y digo, no, pues ya bueno, si me muero, que me muera, ya Ajá. ni modo. Y esto Pero obviamente, pues, de momento yo no me voy a matar. hablando de O eso, quién sabe. ¿crees que este tipo de preguntas te las haces ya cuando tienes la edad? O incluso ves tú a un niño preguntándose lo mismo y sabiendo esa respuesta que a lo mejor es como dormirme y ya no despertar. Ahora, ¿tú crees que... Los niños no creo que piensen en eso. o crees tú que también tienen esa idea de que si me muero me voy al cielo o al infierno? Pero ese Yo pensamiento cuando que era niño tienen, yo no pensaba en eso. ¿en morir? Solo pensaba en serio. ¿En morir? Ajá, yo no pensaba en morir. No, Eso ya me entró como a los 12, 15 años. Entre 12 y 13 años ya lo empecé a pensar. Yo no creo que un niño esté pensando en eso. No es una prioridad de un niño. O sea, no, eso ya es algo así ajá. como cuando Pero cuando es un empiezas tema de a huevo, agregar más razonamiento, ajá. ya es cuando empiezas a pensar. No, yo pienso que cuando es un tema de huevo, cuando es un tema que huevo tocan, o sea, tus papás o algo así, pues tú piensas, yo por lo menos pienso de que pensaba en ese tiempo de que si me moría me iba al infierno o iba al cielo y ya. Sí, obviamente de niño, sí. Ajá. Lo único que pensabas. Me voy a portar bien para irme con Dios. Ajá, exacto. Pero obviamente Pero luego te enteras que Dios no existe. ajá, es como esos memes boy, esos memes de que hoy te mueres y Dios te habla. Ajá. En fin. Ay, no sé. De hecho, ahorita que tocabas ese tema, bueno, ahorita que tocabas ese tema, me estaba pensando en el. Cuando estabas escribiendo en el chat sobre el güey de pelo teñido, que empezó lo que es la masacre, las masacres y todo eso, que algunas mujeres, algunas chavas lo defiendan. Estaba pensando en un güey. No sé si te hayas dado, no sé si ya te hayas enterado de que un güey, pues, para evitar que matara a sus compañeros, Sí. se le abalanzó y todo eso. Ese chavo a lo mejor tenía como unos 16 o 15 años, pero ¿tú crees que lo haya hecho por instinto o porque quería a fuerzas que todos se salvaran? Es que cuando esto yo lo vi en un video, cuando ya es así como sentido de supervivencia, Ajá. o cuando estás así en una situación ya así de vida o muerte, como que el cuerpo humano no razona, no sé, y haces todo eso por impulso. Ajá, pero, Yo siento que sí lo hizo como por querer salvarse, porque si yo también estuviera así mi vida dependiendo, pues haría lo posible en vez de quedarme a esperar la muerte, hacer lo posible por tratar de salvar. ajá, es como el dilema. O no sé tú. Ajá, es como el dilema que mucha gente eso es muy conocido de que ves a tres personas atadas en unos rieles y una persona, pero si rescatas a las tres personas, una persona va a morir. Y ahí tienes que decidir si salvar a una persona y que tres personas se mueran, o si salvas a las tres y que una persona se muera. Entonces, ese es el, me imagino que eso pensó el chavo. No con la analogía, pero sí de que pues mejor voy a salvar a esas personas y que yo a lo mejor me muera o a lo mejor no me muera que No hacer nada.
no hacer nada y que hayan sido más víctimas de los que le pasó a él. Entonces, De hecho, sí salvó gente, ¿no? sí salvó a mucha gente. Pero pues sí, él fue de hecho el único que mató. Él fue el único que mató. Pero eso ayudó bastante. Entonces yo creo que más bien fue por ese sentido de que mejor sacar a esas 3 personas y a lo mejor yo morirme a que 3 personas hayan tenido menos suerte y morir. Entonces, ay, no sé qué tenía que ver, pero me hiciste recordar eso. Tu dilema me hizo recordar eso de que qué hay después de morir. Entonces, iba a decir, a lo mejor él pensaba que de la misma forma que nosotros, de que si se muere, pues a lo mejor va a ser como dormir para siempre. O si se moría, pues iba a llegar al cielo. No sé tú. Ojalá que haya pensado que si se muere iba a llegar al cielo, porque si pensó lo contrario, a lo mejor sí hubiera sido Es muy, que en ese momento muy no triste. piensas que vas a morir, piensas que lo vas a hacer Ajá. para salvarte. O sea, no lo piensas, no, es por así decirlo, no quedarte con los brazos cruzados. Ajá. No lo haces pensando que vas a morir, lo haces pensando que no lo vas a hacer. Si ya se murió, pues ya ni modo. Exacto. Yo sentí fue cuando vi eso, No, ahí de también. la que las chavas están alabando al de ese pelos a ojos, Ajá. al Lil Peep. No compares al Lil Peep con ese güey. Tiene los pelos así. Ajá. Hablando un tantito de eso, de ese aspecto. Obviamente esto no es nuevo. Obviamente hay morras que idolatran a güeyes. Por ejemplo, perdón, volviendo. Tanto hombres como mujeres pueden defender a un güey que puede que haya estado de lo peor, pero por cierta simpatía, ya sea porque ese güey era muy carismático, lo van a defender porque piensan que pudo tener una mejor oportunidad. Por ejemplo, en el caso de las morras es ese güey. Hay algunas que lo defienden porque estaba guapo, pero también hay asesinos seriales que de plano pues sí están como que caritas, están como que guapos. Y cuando están en los tribunales, igual hay mujeres que quieren que sea liberado. Y por ejemplo, hay otro caso, por ejemplo, el güey de la secta el güey que tenía una secta que se llamaba Charles Manson o algo así. Cuando lo capturaron, muchas mujeres y muchos hombres querían que fuera liberado. Muchas mujeres, aparte de los que estaban en su culto, querían que fuera porque estaba guapo. Pero por ejemplo, en el caso de los hombres, de los hombres, no sé si te hayas topado con el caso de una morra que vendía drogas, y cuando soltaron su foto siendo enjuiciada, muchos hombres querían que fuera liberada porque estaba muy guapa y porque, ay, es mi waifu, es que quiero que sea liberada. Entonces, ser idiota en ese aspecto, yo creo que no excluye géneros. Puede ser un idiota siendo hombre o mujer. Así que no creo que... No creo que alguien diga en serio eso. No creo que alguien hable en serio diciendo, ay, libéralo porque está guapo. Solo si es un estúpido, creo que lo digas. Pero yo no creo que nadie que haya dicho eso lo haya dicho en serio. Y sí que es estúpido. Ajá. Una cosa es decirlo por el cotorreo y otra Ajá. cosa es ya decirlo en serio. Por ejemplo, cuando estaba con los seguidores de la grasa, cuando estábamos con ese pedo de Columbine y todo eso, mucha gente sí los tomaba a esos güeyes como héroes. Tú, Ajá, sí, yo, güey. De hecho, pero mátenme. Yo sí los tenía, yo sí los tenía como en un pedestal chiquito. O sea, no los tenía como que yo quiero hacer mi propia masacre y así. Pero sí los tenía como que, jaja, no mames, y me sabías que sus nombres y todo eso. Pero cuando ya pensé y dije, no mames, ¿cómo me pudo caer bien esos güeyes? Pero sí era como un tema recurrente eso de la grasa de que, ay, es que hay que ser nuestro propio Columbine y hay que ser héroes como el Eric Harris y el... de hecho hubo un chavo que se hizo, ¿vea? Ajá. Sí lo hizo. Sí, De Monterrey, creo en que era. Monterrey. Pero bueno, es que hay varias versiones en ese aspecto, porque unos dicen que fue porque estuvo ese güey en Legion Hulk, pero hay mucha gente que dice, no, es que ese güey no estaba en Legion Hulk, ese güey estaba en 4chan, en una versión de 4chan en español, Hispachan. Entonces ese güey posteó en esa página y que iba a matar a unas personas y lo hizo. Entonces pues a lo mejor ese güey pertenecía a esta página u otra. El caso es que hay muchas personas que se adjudican. Imagínate lo culero que estuvo la situación como para que hubieran güeyes que se adjudicaran que ese güey mató a personas. O sea, pinche gente, no mames.
Pero no sé, no sé.